Bienvenidos a la sexta edición de su noticiero El Defensor Online. Grace, es un gusto contar contigo. Gracias a ti, Ileana, y a ustedes los televidentes por compartir con nosotras. A continuación, los titulares. Breve resumen informativo. La información esencial. Se suscribe convenio académico con Flaxo para capacitación institucional. Nuevas directrices de trabajo en la función de transparencia. Movimientos indígenas receptaron informe de participación de Defensor del Pueblo en Cochabamba. Cuenca acogió segunda etapa de capacitación para visitas a lugares de privación de libertad. Defensoría conmemora Día de la Niñez con eventos de difusión a nivel nacional. Se efectuó seminario en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 26 de junio, un día para reflexionar sobre la tortura en el Ecuador. La gestión del Defensor del Pueblo de Ecuador en nuestros cortos informativos. Empezamos. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y la Defensoría del Pueblo de Ecuador suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas en el campo de la investigación, la formación y el intercambio de información. Este mutuo apoyo se efectuará en el marco de temas relacionados con las migraciones interregionales e internacionales, la protección de los derechos humanos y de la naturaleza y el desarrollo de las políticas públicas a través de cartas de entendimiento correspondientes a cada proceso. Lo que nosotros hemos hecho es facilitar la posibilidad de que funcionarios no solamente de la Defensoría, sino del sector público puedan acceder a los diplomas que en migración está produciendo Flaxo, de manera que adquieran mayor capacidad para el servicio de la sociedad. La Defensoría apoyará a los funcionarios y funcionarias para asistir a los cursos, diplomados y posgrados en las áreas relacionadas con el objetivo del presente documento y otros temas que desarrolle la Flaxo Ecuador. Una reunión de los titulares de la Función de Transparencia y Control Social se realizó en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para definir el calendario de actividades de la función en el segundo semestre de este año. Ahí se determinaron varias aristas de trabajo, sobre todo en temas como transparencia y rendición de cuentas, anticorrupción, participación ciudadana y derechos humanos. Además, se definió la implementación del número corto de la función para contacto de los ciudadanos y ciudadanas que requieran de una gestión directa de este poder del Estado. El Defensor del Pueblo informó de su participación en Cochabamba, Bolivia, a los representantes de los movimientos de los pueblos y las nacionalidades indígenas del país, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Se refirió a los proyectos en ámbitos como migrantes refugiados del cambio climático, visión compartida y pueblos indígenas, que se presentaron como propuesta país en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Esta iniciativa se desarrolló para evaluar la participación de Ecuador en este evento regional, a fin de promover acuerdos y compromisos para la aplicación del Acuerdo de los Pueblos en la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático que se realizará próximamente en Cancún, México. Cuenca fue escogida por la Fundación para la Rehabilitación de Víctimas de Violencia, PRIVA, para aglutinar a 30 funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo de Ecuador que asistieron al segundo ciclo de capacitación para efectuar visitas coordinadas y planificadas a los lugares de privación de libertad. Cumplimiento del convenio de cooperación firmado entre la Defensoría y PRIVA con el apoyo del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la NUD, se formará expertos en esta actividad para la pronta implementación del Mecanismo Nacional de Prevención en el Ecuador, en el cual la Defensoría del Pueblo está inmersa por el mandato constitucional del artículo 215.
Estos ciclos de capacitación concluirán en septiembre de este año a fin de contar con especialistas de la Defensoría del Pueblo para desterrar prácticas de tortura y violación de derechos humanos en centros de rehabilitación, de recuperación para adictos a las drogas y el alcohol, casas de confianza para jóvenes delincuentes o retenes policiales. Con motivo del 1 de junio, Día de la Niñez, la Defensoría efectuó en las capitales de provincias de sus delegaciones en el territorio nacional actividades académicas y de difusión para concienciar sobre el respeto de sus derechos y enseñar a este grupo en riesgo de vulnerabilidad acerca de sus deberes. Conforme al mandato constitucional, la Defensoría promueve y protege los derechos de este grupo social del Ecuador, a fin de propiciar el pleno goce de los mismos y generar una conciencia acerca de sus responsabilidades hacia la búsqueda de una vida digna y el buen vivir. En la sede matriz Quito, la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza llevó a cabo el foro La Defensoría del Pueblo ante los niños y niñas, para escuchar lo que piensan sobre sus derechos desde sus experiencias de vida y mirada infantil. La Coordinación Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Dirección de Protección de Derechos Humanos y la Naturaleza realizó una capacitación sobre el alcance y aplicabilidad de estos derechos a los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo. Esta iniciativa se dio por la ratificación del protocolo facultativo del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de la Asamblea Nacional, ante el pedido solicitado por la Defensoría y otras organizaciones sociales, a fin de otorgar a las víctimas de violaciones de estos derechos un mecanismo de reclamación válido en el ámbito internacional. El Pleno del Poder Legislativo decidió que el Estado ecuatoriano ratifique este instrumento internacional para coadyuvar a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, posibilitar el empleo de mecanismos jurisdiccionales e institucionalizar la aplicación de patrones legales que garanticen un efectivo control y seguimiento de políticas públicas en esta materia. El 26 de junio es el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, para luchar contra este grave delito y apoyar a las víctimas y sobrevivientes en todo el mundo. Por ello, la Defensoría del Pueblo, desde el año pasado, conmemora esta fecha con una campaña de actividades académicas y de difusión para condenar este crimen. La tortura vulnera el bienestar físico y mental del ser humano, para anular su personalidad, obligarla a confesar contra su voluntad, intimidarla y castigarla. Las personas desplazadas, refugiadas, en tránsito por el país y las discriminadas por motivos de raza, procedencia u origen se encuentran entre las más vulnerables. El 26 de junio es el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. El gobierno del Ecuador tiene el firme compromiso de ratificar el protocolo facultativo de la Convención y asumir su responsabilidad tomando iniciativas para desterrar este delito contra la humanidad. Erradicar la tortura en el Ecuador es posible. Seamos parte de la solución. Pocas instituciones cumplieron con el mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que solo 256 instituciones entregaron su informe anual de cumplimiento de la ley, de acuerdo con lo determinado en el artículo 12 de dicha norma, que representa el 4% del total de organismos que deben cumplir con esta obligación, informó el Defensor del Pueblo. Se firmaron convenios de cooperación en materia de promoción y protección de los derechos humanos de los y las ecuatorianas residentes en Italia y de las personas italianas residentes en el país durante la participación del Defensor del Pueblo de Ecuador en el 5º Congreso de Ministros de Justicia, organizado por la Comunidad de San Egidio en Roma, Italia, con el Instituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori y la Unión Italiana en el Mundo. Gracias por su sintonía. Este es un aporte comunicacional de la Defensoría del Pueblo. Para mayor información, visite nuestro portal web. Hasta la próxima.